Bueno, vamos a pasar rápido. Gracias por estar. Vamos a hablar un poco de cuáles son los desafíos clínicos que tenemos cuando atendemos los pacientes que recibimos después de la terapia intensiva, con todos estos problemas que son bastante compartidos en realidad con la terapia intensiva. Tenemos una realidad parecida, pero más larga. Ellos la viven un tiempo corto o relativamente corto y nosotros la vivimos en el centro de rehabilitación un tiempo mucho más largo. Y muchas de estas cosas se intensifican, es decir, todo lo que es la sobrecarga de los cuidadores, de los que atendemos los pacientes, de la familia, del paciente, todo cuando se va haciendo más largo se hace incluso un poco más tedioso. Hay un montón, primero hablar de qué es un paciente crítico crónico es difícil porque hay muchísimas definiciones. Yo creo que si le preguntamos tenemos un montón de gente experta, tenemos kinesiólogos respiratorios que trabajan en terapia intensiva, tenemos terapistas por ahí, lo vi a Dardo, tenemos un montón de gente que trabaja y si le preguntamos a muchas personas qué es un crítico crónico, creo que si le preguntamos a 3 personas vamos a tener 4 definiciones distintas. Algunas de estas definiciones son que el paciente esté ventilado más de 21 días o que esté en unidad de cuidados intensivos por 8 días y que además de eso tengan algunas otras características, o que estén 14 días en unidades de cuidados intensivos y además de eso agreguen una falla del órgano prolongada. Lo cierto es que para mí lo que define al paciente crítico crónico es este paciente, es ese paciente que uno recibe que le pasó el sistema hospitalario por encima. Básicamente le pasó todo por encima y quizás empezó porque se internó para hacerse una resección de una lesión cerebral y después se complicó con una infección y se quedó en la terapia intensiva, o entró por una ACV y después pasó al piso y en el piso se complicó con una sepsis y volvió a terapia intensiva. Es decir, son esos pacientes que tuvieron muchísimo tiempo en el sistema de salud y eso hace que los pacientes pasen por un sistema, digamos, no voy a extenderme en fisiopatología, pero hace que los pacientes pasen por un mecanismo de proinflamatorio y un mecanismo antiinflamatorio y tienen características que los hace bastante particulares y que son los pacientes que recibimos nosotros. Esos pacientes en general son pacientes que tienen cierto grado de inmunosupresión, son pacientes que han estado en contacto prolongado con el sistema de salud, entonces están colonizados por gérmenes multiresistentes o han tenido infecciones por gérmenes multiresistentes. Son pacientes desnutridos, prácticamente la mayoría de los pacientes, casi me animaría a decir que el 100% de los pacientes que recibimos en Santa Catalina llegan con desnutrición. Son pacientes que tienen alteración de sus barreras cutáneas, es decir, son pacientes que tienen úlceras por presión o que han tenido catéteres, entonces eso los hace vulnerables a las infecciones. Son pacientes que han sufrido cambios neuroendocrinos y eso hace que tengan alteración de algunos sistemas hormonales que hacen que por ahí tengan deficiencia de vitamina D, deficiencia o osteoporosis, o tengan alterado el eje del cortisol. Es decir, que son pacientes que uno tiene que atender todas estas cuestiones clínicas. Como yo siempre digo, digamos, quizás es una formación profesional, pero yo siempre digo que lo clínico es todo, y hablamos muchas veces con Julieta que en la rehabilitación todas las disciplinas deberíamos atender todo. Es decir, si un paciente está deprimido, si un paciente tiene una emoción o si un paciente tiene dolor por una posición viciosa o lo que sea, eso es resorte también del clínico. El clínico debería levantarlo, no puede decir esto no es mío. Y por eso el paciente que tiene delirio, que esto es una de las cuestiones que ya se mencionaron, que es bastante característico de estos pacientes, alrededor del 5 al 10% de los pacientes llegan con delirio, y en algunas series se ha visto que hasta el 50% de los pacientes que llegan a un centro de rehabilitación llegan con algún grado de alteración cognitiva. Y eso dificulta un montón de otras cosas, que una de las características básicas de estos pacientes es que requieren asistencia ventilatoria. Y el delirio hace que se usen medicamentos que retrasan la desvinculación de la ARM y retrasan la decanulación de estos pacientes. Dificulta uno de los ejes del tratamiento de los pacientes que recibimos en los centros de rehabilitación. Por supuesto, son pacientes que tienen una debilidad profunda, y es una debilidad no solo muscular, sino también ósea, y eso los hace propensos incluso a que si tienen alguna caída tengan una fractura, o si están haciendo una terapia de rehabilitación tengan una fractura.
Es decir, son pacientes, yo diría que de lo más complejo que hay en el sistema de salud, y son pacientes que están aumentando cada vez más, y de hecho las estadísticas en Estados Unidos dicen que es el sector de la salud que más se está desarrollando y uno de los que más cargas genera económica dentro del sistema de salud. Esto ya más o menos lo mencioné, las características de los pacientes que son críticos crónicos. Siempre uno se lo imagina como que es un paciente que tiene, uno dice, ¿por qué desafíos clínicos? Bueno, porque tienen un montón de patologías clínicas. Muchos pacientes tienen insuficiencia cardíaca, EPOC, una enfermedad neurológica, deterioro cognitivo, etcétera, etcétera, que los hace pacientes súper complejos desde lo clínico. Y si no están bien desde lo clínico, uno después no puede hacer las terapias de rehabilitación que tiene que hacer. ¿Cuál es el pronóstico de estos pacientes? Me parece que esto es clave con lo que se habló durante toda la jornada, me parece, desde que empezó el día hasta el día de hoy, el cierre. Dejar en claro que estos pacientes, el 50% de los pacientes solamente de estos están vivos al año. Y cuando uno ve cuáles son los pacientes que pueden volver a la casa, solo 1 de cada 5 pacientes puede en alguna serie volver a la casa. Y es interesante porque cuando en los trabajos les preguntan al equipo de salud y a las familias cuál es el pronóstico de un paciente, vieron que nosotros tenemos el sesgo de optimismo, es decir, si la tasa de divorcio es del 70%, a cualquier persona que se va a casar en ese momento le dicen cuál es la probabilidad de divorcio y van a decir 0%. Bueno, uno tiene la tasa, el sesgo de optimismo. Cree que a las personas que tiene enfrente o que está tratando quizás le va a ir mejor de lo que dicen los estudios científicos. Y hay estudios publicados de esto donde si uno le pregunta al equipo de salud cuál es la probabilidad que usted cree que este paciente vaya a ir al domicilio, ellos te dicen del 80% y la realidad de esos pacientes es del 40%. Entonces, quise ponerlo de pronóstico porque también esto define un poco qué es el paciente crítico crónico. Es un paciente que a mediano plazo tiene mal pronóstico. ¿Sí? Solo la mitad van a estar vivos y probablemente 1 de cada 5 van a poder ser externados hacia el domicilio. Bueno, esto es más o menos una revisión sistemática que dice lo mismo. Entonces, hay algunos aspectos a tratar, los voy a pasar medio rápido para darle lugar rápido a Juli, pero el aspecto principal acá es, Mauro vos también va a hablar, es el tema del manejo respiratorio. Hay un montón de técnicas para desvincular lo antes posible al paciente. Solo voy a mencionar que desde lo clínico es importante hacer periodos de ventana donde se le saque la sedación al paciente lo antes posible, tratar de mejorar el delirium y tratar de mejorar cualquier otra comorbilidad que tenga el paciente, como insuficiencia cardíaca o cualquier otra cosa que dificulte la desvinculación precoz. Ya mencionamos el delirium, tiene, digamos, no solo no es la única manifestación neurológica, también los pacientes pueden tener disfunción de los nervios periféricos, pueden tener miopatías y también es importante tener en cuenta que alrededor del 5% de los pacientes entran por una patología neurológica en la unidad de cuidados intensivos, por lo tanto eso va a persistir y también es un factor de mal pronóstico a mediano plazo. Bueno, ya se mencionó, hay que tratar de evitar especialmente las benzodiazepinas para el manejo para evitar el delirium y los fármacos que se pueden usar para el manejo del paciente que está agitado puede ser cualquiera de estos antipsicóticos que ya conocemos. Es muy importante que el soporte, ya lo voy a mencionar al final, pero el soporte también psicosocial. No puedo coincidir más con esto que decíamos que en realidad los pediatras lo tienen muy claro. Los pediatras lo que internan es la unidad padres y niños. Nosotros todavía los que hacemos adultos no estamos tan conscientes de eso, pero nosotros lo que tenemos internado es la unidad paciente-familia. Y en medio de una unidad, y se genera un gran distrés cuando un paciente se prolonga su internación y es crítico crónico, porque las funciones que tenía ese paciente dentro de la familia ya nadie las hace, porque la familia tiene que dejar de hacer cosas para ir a la clínica, la familia tiene expectativas de recuperación que no siempre son acordes a lo que le va a ir al paciente. Entonces, no solo es lo que pasa con el paciente, sino todo el distrés que se genera en el entorno social del paciente. Y ayudar a que el entorno social esté tranquilo y le transmita esa tranquilidad al paciente y acompañe al paciente, ayuda con el delirium también. Bueno, obviamente la rehabilitación precoz, siempre hablamos, la rehabilitación precoz
nosotros estamos en el centro de rehabilitación, pero debería empezar en el centro de agudos. Y eso es un gran déficit dentro del sistema de salud que tenemos. Yo trabajo también en un centro de agudos, como muchos de los que estamos acá, y vemos permanentemente que la rehabilitación no empieza en el centro de agudos. Ya hablamos algo de la desnutrición. ¿Cómo es el abordaje de la desnutrición? Nosotros tenemos un equipo fantástico de licenciados en nutrición y médicas nutricionistas que hacen una valoración de la nutrición y tratan de mantener siempre la nutrición que sea enteral, y es importante que el paciente no esté ni sobrenutrido ni desnutrido, porque si está desnutrido eso empeora todo, empeora la posibilidad de que una úlcera por presión cicatrice, empeora la posibilidad de que el paciente rehabilite, empeora la miopatía y empeora la enteropatía. Ya dijimos que estos pacientes tenían trastornos gastrointestinales, y si el paciente tiene una enteropatía, puede tener traslocación de gérmenes, y esa traslocación de gérmenes puede empeorar o aumentar el riesgo de infección. Bueno, acabo de decir riesgo de infecciones. Obviamente son pacientes súper expuestos a riesgo de infecciones. Es una de las principales causas que nosotros tenemos de tener que derivar a los pacientes a un centro de mayor complejidad o derivar a los pacientes al área de SPS. Y es una de las cosas que le infiere peor pronóstico a los pacientes que son críticos crónicos. Como les decía al principio, tienen todos los números para tener infecciones, no solo tener infecciones, sino tener infecciones súper graves, porque están colonizados por estos gérmenes multiresistentes. Y además de eso, porque son pacientes que tienen otras comorbilidades y tienen como muy pocas herramientas para llegar a zafar de esa infección o a mejorar de esa infección. Así que es súper importante, y también nosotros tenemos, como decía el doctor, les contamos lo que hacemos. Tenemos un comité de control de infecciones, hacemos campañas para el lavado de manos, pero nunca son suficientes en ninguna parte del mundo. Así que eso siempre es importante reforzar, porque el lavado de manos, un protocolo de aislamiento estricto, tratar de mantener un paquete de cuidados para que hoy por hoy enfermería está implementando un protocolo de cuidado de catéteres en los pacientes que tenemos internados, tanto catéter urinario como catéter periférico, como catéter de inserción periférica y central, venoso. Están implementando un paquete de cuidados para ver si se cumple y tratar de evitar las infecciones asociadas a catéteres, que también es un gran riesgo en estos pacientes. Bueno, la comunicación se habló a lo largo de todo el día. Creo que Julio también va a hablar algo. Ya habló el doctor previamente. Lo único que sumo es algo que me pareció muy interesante, que saqué este artículo que está citado acá, que es que quizás habría que tener una comunicación, incluso en la terapia intensiva, antes de intubar a los pacientes, o en esos pacientes que uno sabe que quizás van a pasar a cuidados críticos crónicos, o que van a quedar con cuidados críticos crónicos. Creo que pocas veces se tiene en cuenta que un paciente que tiene cuidados crónicos, o que es un paciente crítico crónico, tiene esta tasa de mortalidad de 50% o 60% al año. Es altísima. Pocas enfermedades en medicina, a veces ni el cáncer tiene semejante tasa de letalidad. Y esta entidad la tiene, y quizás en un cáncer es más fácil hablar de estas cuestiones de que el paciente tiene pocas chances de sobrevivir, pero en un paciente crítico crónico, o cuando uno está por intubar a un paciente, es difícil mantener esta charla, me parece, o por lo menos cuando el paciente llega al centro de rehabilitación. Entonces, ahí nos ayuda muchísimo. Nosotros tenemos un servicio social muy fuerte, la veo a Romy allá, que nos ayuda muchísimo con el tema de la comunicación con la familia. Sí, me queda una. Bueno. Así que la comunicación con el paciente y su familia hay que reforzarla. Nunca es suficiente, es como las medidas para el control de infecciones. Nunca es suficiente, y celebro que haya herramientas y que las estemos expuestos acá para entrenarnos, porque uno sale de la facultad o de la universidad donde haya asistido y sale a comunicar cosas así a la que te criaste, y es una habilidad o es una competencia que se puede aprender y se puede mejorar. Así que bueno, como resumen, manejo ventilatorio, manejo de las alteraciones cognitivas, comunicación, soporte nutricional y prevenir infecciones. Ese es el abordaje clínico de los pacientes con enfermedad crítica crónica. Nada más.